Hablemos de la investigación que se da aquí en la FACSHE y que creo que lo tocamos específicamente en la FACSHE no solamente porque usted y yo somos egresados, bueno, yo soy egresado de ella y usted es aún docente. Mucho se habla de que nuestra universidad aún no ha logrado alcanzar ese liderazgo de ser un promotor de la investigación, partiendo de algunos datos e indicadores básicos. Primero, nuestros egresados, nuestros bachilleres automáticos que después de haber culminado los 10 ciclos satisfactoriamente, optan en un 0,5%, optan por la famosa clase magistral que en 72 horas los convierte en licenciados. ¿Qué hay allá? ¿Qué políticas o qué actitudes, aparte obviamente de lo que está normado como política, ha asumido la facultad para incentivar la investigación? No solamente entre los docentes, porque sabemos que en los docentes hay esa rama específica con una bonificación especial, y que probablemente muchos lo hagan por la bonificación y no por la investigación propiamente dicha, como contribución. ¿Qué atención le merece que nuestros futuros docentes, a los que creemos que son licenciados y por lo tanto diferentes de los profesores de los institutos pedagógicos que son con el título de profesor, el licenciado de alguna manera el perfil es investigador? ¿Qué le merece que sea solo el 0,5% los que se gradúen con clase magistral y no necesariamente con un proyecto de investigación que de alguna manera contribuiría no solamente a hacer el diagnóstico, sino también a hacer de alguna manera la propuesta de cambio metodológica de la realidad social aquí en la región y en el país? Mira, parte de un principio, en primer lugar, que las clases en la universidad no son monografías. O sea, si las clases de los profesores fueran monografías, los profesores tuviéramos para escribir y tuviéramos nuestro blog donde toda esa clase la sintetizamos en un blog. Los profesores, por ejemplo, piden investigaciones a los alumnos, pero nunca las trabajan. Entonces, esos papeles se amontonan en sus casas y luego los venden como papel de desecho, ¿no? Pero ni siquiera están pensando en qué investigar, ¿no? O la información, caray, si me dan una investigación que ha bajado de internet, entonces la devuelvo. Claro. Esto no es una investigación. Entonces, ese es uno. Lo otro es que los profesores no leemos. ¿Y cuál es la mejor experiencia que no leemos? Muy sencillo. Nunca en clase se le dice, mire, estoy llevando el curso, por ejemplo, de modelos sociales. El mes pasado, Grondona ha escrito un libro sobre los modelos sociales educativos en América Latina, ¿no? Es una edición del Fondo de Cultura Económica. Lo he comprado, por ejemplo, lo he comprado en Unilibros, ¿no? Y me ha costado 80 soles, pero el libro dice tal cosa. O sea, cuando el alumno ve que su profesor tiene un blog, que su profesor escribe, que su profesor de vez en cuando le está diciendo, mira, ha salido esta revista, Palabra de Maestro, pues ni siquiera leen Palabra de Maestro. Son apenas 8 personas las que compran de los 60 Palabras de Maestro en la facultad, ¿no? Y de los libros, 1 o 2 cuando les interesa. Y acaba de salir el último libro de Kenneth Delgado, Los Grupos, que es una síntesis de Jean-Claude Dart, que es un psicólogo que es el primero que trabaja los grupos, ¿no? Entonces, imagínate, si un profesor nunca te está diciendo, mira, ha salido este libro, o acaba el libro de Max Suxe, ¿no? Que es tan interesante desde el punto de vista etnológico, ¿no? Entonces, ya, me gustan los cuentos, el libro de Max Suxe. Supongamos que no quiera leer el libro de Max Suxe, quiero leer otros libros, bueno, lo digo, pues, ¿no? Hago una síntesis y lo explico. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, en el currículum está muy claro el desarrollo de los cursos de metodología e investigación, pero ¿qué es lo que sucede? No se enseñan los métodos. Es decir, todo profesor necesita conocer, todo profesional necesita conocer el método de análisis y de síntesis, porque si no, no voy a saber leer, y luego nos quejamos del problema de lectura. Y todo profesor en actividad, todo profesional necesita trabajar con el método artístico. Con el método artístico tú te desarrollas para escuchar música, para manejar bicicleta, para manejar un auto, para bailar, etc. O sea, son métodos. Lo que no comprenden es que ese curso de metodología es para eso, para que los alumnos asuman todo un conjunto de métodos. Ya. Entonces, cuando llegan ya al curso de taller de tesis, no trabajan, o sea, no se incentivan,
no le dices, bueno, señores, mire, aquí vamos a hacer un gran diagnóstico y luego de acá, ¿qué les parece si toda esta información la ponemos en un blog, etcétera, etcétera? Pero como los profesores no motivan y tú tampoco motivas, simplemente el estudiante ese curso lo ve como algo más. Yo he visto, probablemente deben haber profesores hasta que toman prueba de qué cosa es el problema, qué cosas son las hipótesis. Conceptos, ¿no? En lugar de ponerle casos. Claro. Señor, dale usted caso, elabore un proyecto. Y la prueba de los cursos también es así, debe ser tipo casos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El alumno se da cuenta que el profesor, y el colmo, muchas veces el profesor de investigación le dice, mire, lo que vamos a hacer es algo muy complejo. Si es algo muy complejo, ¿por qué lo estás enseñando, no? Un profesor tiene la característica de lo complejo, volverlo popular, eso es el desarrollo de la ciencia, el arte, claro. ¿No? Pero si voy y le digo, señores, esto es un tema tan complejo, total, ¿no? Entonces, consecuencia de ello, no hay un incentivo. Por lo tanto, llevan seminario de tesis, y seminario de tesis es una copia. Por ejemplo, he visto una institución que se llama Encinas, que dice, y asesoramos trabajos de tesis. Digo, ¿y dónde está el profesor? ¿No? Entonces, ese es el gran problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces es un negocio el profesor, a veces el estudiante copia, baja, porque la mayoría tenemos nuestras tesis ahí en internet, entonces, y es el mismo tema, y el profesor le basta ese mismo tema, ¿no? Dice, qué bien, ¿no? Y no le sirve para nada. Entonces, como no le ha desarrollado la capacidad inventiva al estudiante, simplemente el estudiante no produce. Mira, hubiera sido interesante, por ejemplo, en sociología, ver las características, supongamos lo que me está interesando ahora, las características del huayno andino norteño, pero una historia de vida en literatura de los nuevos escritores, que hay bastantes, ¿no? Una pregunta, bueno, ¿por qué no hubo una raíz de literatura andina así como hubo en el sur? ¿Qué pasó? Entonces, son preguntas que pueden hacerse en proyectos. Ahora hay otra cosa. El problema es que las estructuras de investigación en sociología son diferentes que en educación. Y en educación de CTA es totalmente diferente a literatura, ¿no? Mientras que en literatura voy a trabajar con elementos eminentemente cuantitativos, en CTA, cualitativos, perdón, en CTA voy a trabajar básicamente con cuantitativos y cualitativos, o puedo trabajar con los dos. Entonces, ese es el problema, que ese profesor tiene que manejar esto y tiene que saber casos donde se ha trabajado este proceso. Podríamos decir que hay una especie de torre de Babel metodológica, de enfoque, de paradigma, o sea, metodología para desarrollar la investigación, que desanima. Por ejemplo, bueno, yo le expreso la opinión. Lo vuelven tan complejo, así es. O sea, comillas, porque no es complejo. O sea, lo vuelven tan oscuro, ahora que está de moda el lado oscuro. Lo vuelven tan oscuro que el estudiante se asusta. Cuando el proceso de investigación es bien sencilla. Tú que has trabajado en una ONG, sabes muy bien que el proceso de investigación cumple 5 pasos nada más, ¿no? Y si trabajamos con esos 5 pasos y luego los alumnos le dicen muy bien sobre esto, pero si no les he enseñado a analizar y a sintetizar, no van a realizar investigación. ¿Por qué? Porque lo que van a trabajar en el marco teórico es copiar y pegar. Así es. O sea, claves son los métodos. Si no ha habido una formación metodológica buena, el otro proceso. Ese es el problema que tenemos con algunas tesis de maestría, pues. Porque a veces tenemos que devolverlas porque no tienen ese problema, ¿no? Y a veces los asesores se enojan, los alumnos también se enojan, pero nosotros le hacemos